Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean fortalecidas por la mano poderosa de nuestro Dios. Tenemos clara seguridad, clara convicción, que cuando vuestro corazón, vuestra confianza es depositada en las manos de nuestro Padre Dios, Él interviene de manera sobrenatural, levantando, sanando, restaurando, fortaleciendo vuestras vidas. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que sus corazones sean bendecidos, fortalecidos por el consejo de las Sagradas Escrituras. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que en la ministración de la palabra, mientras se comparte, mientras fluye la enseñanza, usted sea bendecido, usted sea sanado, usted sea restaurado, porque tenemos clara convicción que cuando la palabra es sembrada en vuestras vidas, cumple ese propósito, cumple esa promesa, se cumple ese objetivo de ayudar, de restaurar, consolar, fortalecer la vida del ser humano. Anhelamos con todo nuestro corazón que cada mensaje que compartimos sea de bendición para vuestras vidas y que al recibirla, al entenderla, abrazarla y practicarla, pueda usted ver los frutos que respalda el poner atención a la palabra de nuestro Dios. Bueno, como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por nombre las parábolas del reino. Hoy miraremos la parábola número 1, que es la parábola del sembrador. Una parábola muy conocida por el pueblo creyente, una parábola muy conocida por el pueblo cristiano, pero bueno, es que podamos como hijos de Dios valorar, poder comprender, poder recibir y poder también impregnar en nuestra vida este conocimiento. Cada vez que uno escucha la palabra de nuestro Dios, podemos mirar cómo el Señor revela, cómo el Señor muestra diferentes ángulos, diferentes interpretaciones, diferentes aplicaciones, en donde esto alimenta, enriquece vuestras vidas. Usted sabe que una parábola es un mensaje espiritual, es un mensaje que viene de parte de nuestro Dios y se ilustra con un ejemplo terrenal. Se aplica un ejemplo para que nuestra conciencia, nuestro corazón pueda comprender y aplicarlo a nuestra vida. Un mensaje que viene de Dios para iluminar, para corregir, para instruir, para aconsejar nuestro corazón. Pero también esa parábola cumple otro objetivo. Cuando la persona no cree, cuando la persona duda, cuando la persona no recibe con atención el mensaje que viene de parte del Señor, entonces una parábola se convierte en un oscurecimiento de su entendimiento. Se oscurece la visión, se afecta los oídos, como que no escucha, no ve, no entiende. Y esto es lo que también nos muestra el Señor a través de las parábolas. Por un lado, ilumina, por un lado, ilustra, por un lado, enseña, por un lado, nos revela. Pero cuando la palabra no se recibe, cuando la palabra no la valora la persona, entonces cumple otro objetivo, que es oscurecer, tapar, recorrer el velo para que no se vea con claridad lo que el Señor está mostrando, lo que el Señor está revelando, lo que el Señor está entregando al ser humano. Pues vamos a ver esta primer parábola. Quiero tomar como base
lo que dice el libro de Marcos, porque está registrado, esta parábola está registrado en Marcos, está registrado en Mateo, está registrado en Lucas, y una parábola que tiene varias explicaciones, varios registros, nos habla de que hay algo tan valioso que debemos de valorar, la parábola del sembrador. Debemos de prestar mucha atención porque el Señor lo dijo en Marcos 4:13, que le dice a sus discípulos: ¿entienden esta parábola? Si no la entienden, entonces ¿cómo van a comprender las demás parábolas? Por eso iniciamos con esta parábola, porque es como una apertura, es como una puerta que se abre al entendimiento, a la comprensión, a la iluminación, para que podamos comprender las demás parábolas. Inicia nuestro Señor revelando en Marcos 4:1, dice que comenzó a enseñar junto al mar. Comenzó su enseñanza junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Desde que uno mira este escenario, desde que uno mira este relato, nos damos cuenta que las palabras que salían de la boca de nuestro Señor eran tan interesantes, tan enriquecedora la enseñanza, que por eso la multitud le gustaba. No le importaba que estuviesen los rayos del sol, no le importaba que estuviesen en esa, físicamente hablando, recibiendo ese calor que otorga el sol, pero estaban atentos a la enseñanza que el Señor estaba dando. Y dice que les enseñaba en muchas parábolas, ya lo explicamos. Y me llama la atención cómo en esta parábola y en cada una de las parábolas, una de las cosas que el Señor demanda es que prestemos atención. Dice: oíd. Hay que abrir el oído. Y esa palabra en hebreo es asinaj, que es expandir, abrir el oído e inclinar el oído. O sea, manifiesta una humildad para aprender, para recibir. Cuando la persona manifiesta un orgullo o una manifestación de yo ya me lo sé todo, desde ese momento se corre el peligro de que se oscurezca la enseñanza. Pero cuando la persona manifiesta una apertura, una atención, una humildad para recibir un consejo, una instrucción, entonces viene un resplandor de luz e ilumina, e ilustra, enseña, capacita, entrena vuestras vidas. Entonces les muestra este relato y dice: el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Como se dará cuenta, en este relato quiero tomar tres escenarios importantes que debemos de considerar. Por un lado, observar al sembrador. Por otro lado, valorar la semilla. Y por otro lado, ver qué clase de tierra
es en donde se aplica, en donde se siembra la semilla. Tres panoramas que debemos de observar. Repito, vamos a observar al sembrador, vamos a observar a la semilla, vamos a ver qué es la semilla, y número 3, de ahí depende en dónde es colocada la semilla, que representan cada una de estas tierras y que debe de traer a nuestra vida una revisión. Porque estos tres escenarios lo vive uno cotidianamente, lo aplica o es aplicable a nuestra vida espiritual, pero también aplicable a nuestra vida secular. Por eso esta parábola debemos de comprenderla, entenderla, porque al estar en esta tierra debemos nosotros de considerar con mucha seriedad cada una de las actividades que desarrollamos, cada uno de los proyectos que tenemos, cada uno de los sueños y anhelos que surgen de nuestro corazón. Y al entender esta parábola, vamos a determinar, vamos a comprometernos, vamos a forjar nuestro carácter para no desanimarnos, para no quedarnos a mitad de camino. Porque la enseñanza que el Señor nos da nos enseña a iniciar y a terminar. Él lo dice en su palabra, inspirando al apóstol Pablo, el Espíritu de Dios hablando a través del apóstol Pablo, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis cómo se presenta nuestro Señor diciendo yo soy el alfa y la omega, y en hebreo sería yo soy la Aleph y la Tav. Un proyecto que se inicia se debe de terminar. Una tarea que se inicia, debemos de llegar al objetivo, debemos de llegar a la meta. Dios nos libre de quedarnos en stand-by, de quedarnos a mitad del camino. Dios nos libre del desánimo, Dios nos libre de la debilidad, para no quedarnos tirados a medio camino. Líbrenos Dios, sino que de una manera prudente, de una manera inteligente podamos cumplir, podamos llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado. Entonces, como usted se dará cuenta, dice que el sembrador salió a sembrar. Y ese sembrador portaba una buena semilla. Ese sembrador portaba una extraordinaria semilla. Y esto debemos nosotros de comprenderlo porque la Escritura habla que nuestro Padre es un sembrador, Él es el labrador, Él es el que cultiva, Él es el que trabaja para que su reino se expanda, su reino se establezca. También dice la Escritura que el sembrador es el Hijo del Hombre. Vino nuestro Señor Jesucristo a sembrar la buena semilla. Y vemos entonces cómo el Espíritu de Dios viene a revelarnos la buena semilla. Es Dios un extraordinario sembrador. Y dice la Escritura que nuestro Padre Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga una vida eterna, una vida sobrenatural. Y vemos cómo la Escritura nos habla, dice que nuestro Padre Dios no escatimó, no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Entonces aquí aprendemos que cada uno de nosotros, al estar en esta tierra, se nos ha otorgado dones, talentos, habilidades, pero uno de los recursos, una de las semillas más valiosas es la presencia de nuestro Señor. Es esa semilla que debe de impregnarse en nuestra vida para que nuestro Señor
y nosotros seamos uno, nos unifiquemos en Él. La buena semilla es esa presencia, esa redención, valorar ese gran amor que Dios ha mostrado para que se impregne en nuestras vidas, se impregne en nuestra tierra. Y nos otorga el Señor que al entregar, al sembrar a su Hijo en nuestra vida, junto con Él se activan toda una gama de bendiciones. Al permitir que su presencia se impregne en nuestra vida, entonces se activan todas las oportunidades, todos los respaldos que querramos tener, todo aquello que se ha activado a través de esa redención que ha hecho nuestro Señor. Ahora nosotros podemos degustar juntamente con Él todas las cosas. También se nos ha otorgado, dice Lucas 8:11, que la buena semilla es la palabra de Dios. Es ese manual de funcionamiento que nos ayuda a conducirnos de una manera recta, de una manera madura. La palabra, la buena palabra de nuestro Dios cumple desde el momento en que tú permites que entre a tu vida. Desde el momento que tú permites que entre esa palabra a tu corazón, entonces esa palabra cumplirá el propósito. Dice Isaías 55:11 que esa palabra no regresa, esa semilla no regresa vacía, esa palabra no regresa sin llevar a cabo el propósito. Entonces aquí vamos a entender cómo cada una de estas tierras o terrenos representa el corazón de las personas, representa el corazón del ser humano. Cada una de las personas representa esa condición o esa avidez de recibir. Entonces, al ver cómo esta semilla, al ver cómo este mensaje que el Señor nos da, se nos ha otorgado la presencia de nuestro Señor, viniendo a la tierra, a redimirnos, a levantarnos, a otorgar esa salvación tan grande, ahora nosotros que estábamos alejados, que estábamos sin Dios, que estábamos sin pactos, que estábamos sin promesas, alejados de Dios, en regiones de tinieblas, en regiones de sombra y de muerte, en un lugar desierto, en el abandono, estamos hablando en el plano espiritual, vemos cómo el gran amor de nuestro Dios se ha manifestado para que se siembre en nosotros a su Hijo, que nosotros tengamos dentro de nuestra vida la presencia divina. Y entonces somos partícipes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Y entonces al tener a la presencia de nuestro Dios, vamos a amar su palabra. Vamos a degustar sus mensajes. Vamos a enriquecer nuestra vida con la sabiduría que viene de lo alto. Nuestro caminar se ilumina, nuestro caminar se fortalece cuando la palabra de Dios entra. Dice que su palabra es viva y eficaz. Su palabra penetra lo más profundo de nuestro ser para erradicar la maldad, para erradicar el mal carácter, para erradicar la enfermedad, para erradicar la maldición, porque su palabra limpia, su palabra fortalece, su palabra nutre. Y entonces al tener la palabra y la presencia de nuestro Dios, entonces dice Mateo 13:38 que nos convertimos en hijos de Dios, en hijos del reino. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué importante entonces es recibir la presencia de nuestro Señor, creer, recibir. Y en el momento en que uno recibe, uno tiene que abrazar esa ministración, ese regalo, ese don tan hermoso que es la presencia de nuestro Dios.
Y eso hará entonces que seamos partícipes de la mesa, como lo dice Mateo 8:11. Que nos sentemos junto con Abraham, Isaac y Jacob. Esto nos habla de la participación de los pactos, las promesas, las bendiciones, la herencia que se le dio a estos patriarcas. Al sentarnos, al darnos esa oportunidad a nuestro Padre Dios de ser partícipes, eso hace entonces que esa semilla comience a desarrollarse en nuestra vida de manera extraordinaria. Los hijos de Dios, entonces, al estar sentados a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, hace entonces que nos convirtamos en un linaje escogido, en un pueblo adquirido, en un real sacerdocio, en una nación santa, porque somos incorporados al reino de Dios. Vale la pena entonces recibir la semilla. Vale la pena recibir a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Y eso se hace con una declaración. Yo quiero que tú estés en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú entres a mi corazón. Yo quiero que seas tú la semilla que comience a crecer en mi vida, que sea la semilla que comience a manifestarse, tu presencia en mí. Entonces, cuando usted recibe esa semilla, recibe la presencia, recibe la palabra, se incorpora al reino de Dios y le da la identidad como hijo de Dios. Eso hace entonces que el Señor active abriendo los cielos para vuestras vidas y se cumpla lo que dice 2 de Corintios 9:10. Él suministra semilla al sembrador. Él le da, voy a parafrasear esto, Él le da recursos al sembrador. Él le da dones al que comienza a promover el reino de Dios. Él le da talentos. Él abre los cielos. Él activa sus bendiciones. Pero también dice la Escritura, allá en el libro de Eclesiastés, que a todo hombre Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Esto nos habla entonces que al estar en esta tierra, amados amigos y hermanos, tenemos regalos de parte de Dios para que los desarrollemos, para que los trabajemos. Esa es la semilla. Esa es la gama de bendiciones que Dios ha dado a cada uno de vosotros. Pero ahora, en el momento en que Él siembra, en el momento en que Él activa esa semilla en nuestras vidas, nosotros debemos de considerar qué clase de territorio somos. Y esto nos va a ayudar también a entender que cuando nos toca sembrar, cuando nos toca trabajar para el reino, nos vamos a encontrar con este tipo de adversidades, bloqueos, alteraciones, complicaciones ante las personas con las que tratamos. En primer lugar, tenemos que ver qué tipo de tierra eres. Esto debe de hacerse una revisión personal. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres como la persona que recibe la semilla, como aquella semilla que cayó junto al camino? Dice que vinieron las aves y se comieron la semilla. No hubo fruto. La otra semilla cayó en pedregales, en donde nos habla de una dureza, una falta de compromiso. No dio fruto. La otra semilla cayó en espinos, y esto nos habla de las inquietudes, las preocupaciones. No dio fruto. Y nos habla de un cuarto terreno que es la buena tierra. Entonces aquí aprendemos que
vamos en esta tierra a enfrentarnos a eventos que son inevitables, a experiencias que son inevitables. Pero debes de tener conciencia de que en ti hay una buena semilla. En ti ese querer como hacer, ese proyecto que Dios te ha dado, ese sueño, ese deseo, esa inquietud que hay en tu vida de hacer algo para el reino de Dios, eso no surge de tu propia persona, eso Dios lo ha sembrado en tu vida. Ese ministerio, ese don, ese talento, esa gracia que Dios te ha dado, es para que tú comiences a sembrarlo, comiences a expandirlo, comiences a ministrarlo. Entonces ya vimos, la semilla que Dios te ha dado es una semilla extraordinaria. Su presencia, su palabra, los recursos, los dones, los talentos vienen de Dios. Pero entonces ahora hay que trabajarlos. Ahora hay que expandirlos. Ahora hay que reproducirlos. Y te vas a encontrar con diferentes tipos de terrenos. Te vas a encontrar con diferentes tipos de personas. Te vas a encontrar con diferentes manifestaciones negativas. Pero lo que llama la atención es que la mentalidad del sembrador debe de tener un objetivo, no distraerse, no quitar el enfoque de ir hacia adelante. Cuando el sembrador sembró la semilla junto al camino y dice que las aves del cielo vinieron, nunca vemos que el sembrador se distraiga en estar ahí peleándose con las aves. No, él siguió sembrando, él siguió adelante. La semilla que cayó en pedregales ante una dureza, insensibilidad, ante personas sin compromisos, no vemos que el sembrador se haya puesto a pelear con esas personas. No, él siguió adelante, él siguió sembrando, él siguió trabajando. Cuando vemos que la semilla cayó entre espinos, inquietudes, preocupaciones, angustias, no le dio y no se distrajo ante estas manifestaciones. Él siguió adelante. Entonces, como usted se dará cuenta, esta parábola nos enseña a forjar nuestro carácter. Esta parábola nos enseña a cuidar y a enfocarnos e ir tras nuestra meta, e ir tras el sueño, e ir y cumplir el proyecto que Dios ha sembrado en tu vida. Una de las cosas que podemos mirar aquí es que el sembrador no lo vemos con una contaminación de pereza en su vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser diligentes en ese sentido, cuando Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Esto nos habla de ser personas responsables, comprometidas con nuestro trabajo. El papel que tú estás desarrollando en la iglesia, en tu hogar, en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú desarrollas, ser responsable y comprometido y que nada te distraiga, porque van a aparecer estas cuatro manifestaciones, más bien tres, porque la cuarta es una manifestación agradable, pero aún en la cuarta manifestación vemos que el fruto fue al 30, al 60 y al 100 por uno. Nos damos cuenta entonces cómo el trabajo comprometido hará que haya resultados, porque todo lo que hagamos en esta tierra, por lo que vemos en el libro sagrado, vamos a ser evaluados en lo que se nos ha confiado. Vamos a pasar por ese estado de resultados para que podamos manifestar qué productivos fuimos, qué fructíferos fuimos, qué responsables fuimos o cuánta fidelidad manifestamos en nuestra vida.
Estamos en esta tierra y se nos ha encomendado muchas tareas. Se nos han encomendado recursos, se nos ha encomendado el cuidar a nuestra familia, se nos ha encomendado el desarrollar la tarea o el proyecto que Dios estableció en tu vida. Entonces, ¿qué debemos nosotros de activar en nuestra vida? Esa semilla, la palabra de Dios, esa mentalidad de que somos hijos del reino. Activar esa búsqueda, ese interés de tener la presencia divina en nuestra vida. Si tenemos eso, la presencia, la palabra y una mentalidad de hijos, entonces nuestras tareas que desarrollemos en esta tierra serán gratas, serán de buenos resultados, y de eso se trata. De eso se trata, de que seamos productivos, que podamos ver la recompensa, que podamos ver el premio, que podamos ver la buena salud, que podamos ver la integración de las familias, que podamos ver la prosperidad de nuestras vidas. De eso se trata la palabra. El Señor vino a mostrarnos esta parábola, manifestando que se nos ha dado la extraordinaria semilla. Y el sembrador es tan comprometido y responsable que ha estado trabajando a favor nuestro. Pero ahora a nosotros nos toca expandir su reino. Ahora a nosotros nos toca ayudar a que mucha tierra, a que mucho territorio se vuelva fructífero, productivo. Entonces, cuando vemos las áreas que hay que desarrollar, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice que allá en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice, y acercándose los discípulos. Note que al principio vemos que había una gran multitud. Y dentro de esa gran multitud encontramos este tipo de terrenos. Pero ahora veamos cómo dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y ya explicamos que una parábola, por un lado, ilustra, ilumina, capacita, entrena, favorece, pero por otro lado, oscurece. Por otro lado, bloquea. Por otro lado, no se ve con claridad. Y eso tiene que ver mucho cómo recibe la persona la palabra. Y aquí le están preguntando, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces aquí vemos ya una marcada diferencia. A unos sí, a otros no. Pero ¿qué es aquello que hace entonces que a unos sí y a otros no? Yo quiero dejarle estas cuatro, llamémosle así, cuatro virtudes que debe de manifestar la persona para que se te conceda, se te habilite la apertura de los ojos. Y una de ellas tiene que haber una voluntad de recibir. Recibir, número uno. Entender, y entender tiene que ver mucho con el abrir bien el oído, inclinar el oído, el ser una persona sencilla, humilde para recibir el consejo. Entender, número 3, hay que abrazar la enseñanza. Y número 4, hay que llevarla a la práctica, porque si tú nada más escuchas y no lo haces, entonces te conviertes en un oidor olvidadizo.
en una persona que no practica la palabra, y al no practicar la palabra, entonces viene el oscurecimiento, se oscurece la visión, se taponea el oído, se oscurece el entendimiento y la persona se vuelve como metal que retiñe, sin acción, sin sonido firme, sin sonido agradable. Pero cuando la persona escucha bien, cuando la persona entiende, recibe, entiende, abraza y practica la palabra, entonces se abre el velo de la revelación. Se comprende. Entonces esa palabra comienza a desarrollar ese buen propósito, ese buen anhelo, ese buen respaldo para que puedas mirar resultados favorables. Y entonces viene la siguiente declaración, Mateo 13:12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más. ¿Qué es lo que vimos que nos han dado? La presencia divina, la palabra de Dios, la participación de las promesas sentados a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Visualízalo de esa manera, por eso lo comparto así para que visualicemos que dentro de la participación de los manjares, de las promesas, de los regalos, de los pactos, te sientan con Abraham, Isaac y Jacob a la mesa. Y entonces eso nos hace que tengamos vida, tengamos en abundancia. A cualquiera que tiene se le dará más. ¿Acaso no quiere usted más bendición? Claro que sí. ¿Acaso no quiere más respaldo? Claro que sí. ¿Acaso no quiere usted tener una buena salud? Claro que sí. ¿Acaso no quiere tener los cielos abiertos? Claro que sí. Entonces, ¿qué nos están diciendo? A cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Ese es el proyecto del reino de nuestro Dios. Esa es la tarea, esa es la degustación de nuestro Padre para sus hijos. Pero a cualquiera que no tiene, dice, aquel que descuida la presencia de Dios, aquel que descuida la palabra de Dios, aquel que descuida la herencia, los pactos, las promesas, aún lo que tiene se le quitará. Líbrenos Dios de estar dentro de este grupo, sino todo lo contrario, a cualquiera dice que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, que estemos dentro de ese grupo, que estemos dentro de el grupo que se nos concede conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, cuando vemos esta declaración y esta marcada diferencia entre la multitud y el grupo de discípulos que se acercaron a nuestro Señor, vamos a mirar cómo Mateo 13:10 a Mateo 13:12 hay 7 virtudes, hay 7 manifestaciones que debemos de desarrollar en nuestra vida. Hay 7 trabajos que tienes que hacer. Hay 7 tareas a desarrollar en tu vida personal. El Señor te ha permitido entregarte cosas valiosas, está bueno, pero nosotros debemos entonces de trabajar, de desarrollarlas, de ir modificando los malos hábitos adquiridos en el pasado para que el velo de la revelación venga a nuestra vida. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas virtudes que debemos de trabajar en nuestra vida personal? Número 1, la atención.
Cada vez que tú te enteras que hay una prédica, una conferencia, un discipulado, cada vez que te enteras que hay una instrucción especial, tienes que aprender a inclinar el oído. Asinaj, abre el oído. Una de las instrucciones que el Señor le dio a su pueblo fue: escucha, oh Israel, Shema Israel. Presta atención, abre el oído, no te distraigas. Cuando se está compartiendo la palabra, ten respeto, manifiesta respeto, manifiesta atención, abre el oído para que entre la palabra. Número 2, la virtud número 2 que debes de tener en tu vida y trabajarla es mostrar interés. Los discípulos vemos cómo comienzan a preguntar, comienzan a cuestionar y a decir: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas de esa manera? Y entonces esto nos manifiesta que estos discípulos no se dejaron llevar por la influencia del pueblo, que el pueblo decía: pues ya vámonos, se terminó esto, vámonos cada quien a su casa. No, aquí vemos a los discípulos manifestando un interés. ¿Quieres tú ser un buen sembrador? ¿Quieres ser una persona que le vaya bien en la vida? Manifiesta interés para aprender más. ¿Quieres tener mayores resultados de bendición? Sé una persona que manifieste ese deseo de investigar, de búsqueda, de consulta, de inversión. Muestra interés. No seas de las personas que se termina el evento y corres y te vas. No, busca a la persona que te dio un consejo, invierte en él. Invierte en comprar tus libros, invierte en adquirir enseñanzas, invierte. Eso es el interés que debe de manifestar una persona. Número 3, debe de haber una comprensión. Y esto tiene que estar relacionado con la apertura de nuestro entendimiento. Debes de comprender lo que se te está enseñando, que no te quede duda alguna. Por eso los discípulos preguntaron, porque ellos querían comprender a qué se refería la semilla, a qué se refería el sembrador, a qué se refería la tierra. Ellos comenzaron a entender que iban a enfrentarse a diferentes obstáculos, que iban a enfrentarse a diferentes circunstancias, a diferentes bloqueos, a diferentes adversidades al desarrollar el trabajo. Iban a enfrentarse a diferentes resultados también. Y eso lo debemos de comprender. Debemos de entender que no nos vamos a distraer por todas estas manifestaciones negativas, sino que tiene que haber una perseverancia en ir hacia adelante. Número 4. Hay que manifestar compasión. No podemos nosotros convertirnos en jueces señalando: tú no eres una buena tierra. O tú eres tú eres una persona que no recibe. No podemos nosotros hacer eso. La compasión de este sembrador, nos damos cuenta cómo él sembró. Y él no se puso
Él no estuvo ahí señalando con el dedo que estaban mal los que no dieron fruto. Comprende o sé compasivo de que no a todos se les ha abierto los ojos, no a todos se les ha abierto el oído, no a todos se les ha abierto el entendimiento. Sé compasivo. Número 5. Tenemos que mostrar fidelidad a lo que se nos ha encargado. Sé fiel y no un tiempo nada más. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y la fidelidad tiene que ver con no modificar la semilla, no alterar la semilla, no alterar los mensajes, no mezclar, porque a Dios no le gustan las mezclas. Él es santo. Esa virtud la tenemos que desarrollar, la fidelidad. Si algo premia a nuestro Padre Dios es eso, la fidelidad, cuando dice, bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Número 6. Otra virtud que tenemos que trabajar y desarrollar es la perseverancia. Es el compromiso firme para lograr tus metas. El compromiso firme para lograr tus sueños, tus objetivos. El compromiso firme para ver los buenos resultados. No te desanimes. Sigue adelante. Son 2 palabras que van acompañadas de la perseverancia. Sigue adelante. ¿Te equivocaste? Sigue adelante. ¿Tropezaste? Sigue adelante. ¿No te hicieron caso? Sigue adelante. ¿No te escucharon? Tú sigue adelante. Eso se llama perseverancia. No te rindas. Lo que te mandaron a hacer, desarróllalo. Y número 7, los buenos resultados. Tener conciencia de que nos pedirán cuentas. Tener conciencia de que vamos a ser evaluados. Tener conciencia de que nuestra vida tiene que dar un fruto. Y solamente apegados, adheridos a la presencia de nuestro Dios, nos convertimos en personas fructíferas. Claramente lo dijo él, separados de mí, nada podéis hacer. Esto nos habla entonces de la importancia de vivir adheridos a Él, valorar lo que el Padre ha sembrado en nosotros. Hay que recibirlo. Valorar su palabra, porque si meditas en su palabra, dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Serás como ese árbol que en su hoja no se marchita y su fruto se da a su tiempo. Y todo lo que haces o todo lo que desarrollas prospera. Eso es lo que nuestro Padre Dios nos enseña. Es lo que nuestro Padre Dios quiere que nosotros cumplamos con esa comisión tan hermosa de ser promotores, sembradores, predicadores de esa preciosa semilla que es el Evangelio de Jesucristo. Que podamos llevar este mensaje, que podamos ayudar al que está pasando por un momento adverso. Tú llevas la semilla del reino y la semilla del reino hace que seas partícipe de la mesa, de los manjares, de las promesas que se le dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso hará entonces que tú estés expandiéndote. Eso hará entonces que seas un hombre productivo. No te quedes encerrado en tus 4 paredes, porque entonces lo que dice que al que no tiene o el que no trabaja, aún lo que tiene se le quitará. Y no se trata de que terminemos sin nada, se trata de que seamos productivos, seamos prósperos.
seamos personas que expandamos el reino de nuestro Dios. Que la presencia de Dios se impregne en la vida del necesitado. Que la persona al momento de manifestar una necesidad, puedas tú sembrar en él la vida de Dios. Por tanto, el Señor nos envía a todos: id y predicad este evangelio, id y anunciar estas buenas noticias, id y llevad el mensaje del reino de Dios. Y eso hará entonces que des fruto. Eso hará entonces que veamos también resultados favorables. Eso hará entonces que seas recompensado. Eso hará entonces que seas premiado y no pasemos vergüenzas. Hay que trabajar por el reino. Hay que promover el reino de Dios. Hay que llevar la semilla del reino de Dios. Y eso hará que tu vida esté en una dimensión de abundancia. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas. Hagamos una palabra de oración. Padre bueno, hermoso nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, y en ti está puesta nuestra confianza. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos la vida de tus hijos, la vida de tu pueblo. Que cada uno de ellos pueda, mi Dios, hablar, predicar, promover, anunciar las virtudes del reino de Dios. Que podamos, mi Dios, superar cualquier adversidad, que podamos superar cualquier bloqueo, cualquier ataque, cualquier manifestación negativa, y que cumplamos el propósito, la tarea que nos has encomendado. Bendice a tu pueblo, guárdalos, cúbrelos, protégelos. Pero aprovechamos, mi Dios, para solicitar tu pronto auxilio, tu pronta ayuda para tus hijos, tus hijas que están pasando por un momento adverso, que ellos puedan recibir en esta hermosa oportunidad, en este hermoso tiempo, el milagro, la respuesta, la solución, la iluminación, el respaldo, la provisión, el sustento, los recursos que necesitan para salir adelante. Bendícelos, protégelos, sánales por tu gran bondad y tu gran misericordia. Declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias te damos, amado Padre. Seas tú guardando a tu pueblo de manera sobrenatural. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tenga usted confianza, tenga usted esa seguridad de que nuestro Padre Dios responde de manera sobrenatural. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde en todos tus caminos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.